Bueno, la clase de hoy va a ser sobre la renta urbana y las modalidades, las distintas modalidades que se presentan y los actores intervinientes, ¿sí? En primer lugar, lo que tenemos que ver que en términos teóricos, la investigación sobre la tierra urbana se desarrolla a partir de la década de los 70, asumido como referente los trabajos producidos por la denominada Escuela Francesa de Sociología Urbana. Autores como Lippies, Lochny, Topalov son los más reconocidos, e incluso han realizado contribuciones en un plano teórico Jaramillo, que es un autor colombiano que es muy conocido. Estas investigaciones lo que hacen es ubicar el despliegue del capital como el nudo central explicativo en la demanda de la tierra y el predominio de la generación de ganancias y su articulación con la apropiación de las rentas urbanas. Estos estudios, digamos, comparten un punto de partida de análisis crítico en donde hay un abordaje histórico estructural a partir de la división del trabajo social, ubicando el despliegue del capital como el nudo central, que es lo que les explicaba anteriormente. De acuerdo al énfasis de cada uno, ¿sí? De acuerdo al énfasis que haya sobre el rol de la propiedad, la renta es entendida de distinta manera. Por un lado, Lippies lo ve como un tributo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es la fracción de ganancia que el capital promocional realiza en la producción capitalista de la vivienda y que el propietario fundiario está apto para apropiarse, ¿sí? Por otro lado, Topalov y Jaramillos lo ven como un sobrelucro, como una ganancia superior a la normal y que está apropiado por alguien ajeno al proceso de la producción y que no tiene su control, ¿sí? Es algo que se gana por arriba del valor y que nadie, digamos, no está apropiado este valor, ¿sí? El otro sería como un tributo, es como decirlo, como por decir un impuesto, ¿no? Que tiene alguien por encima. En este sentido, cuando ya hablamos de la renta urbana, lo importante es definir la diferencia entre la renta urbana y la renta rural, que son destacablemente diferentes, ¿sí? El sentido de la existencia social de la tierra rural es su potencialidad de sostener un ciclo vegetal, o sea, que se puede cultivar, que tiene un proceso productivo. En cambio, en la ciudad consiste en soportar un espacio urbano donde se despliegan una serie de actividades, siendo la tierra apenas un soporte. Para que estas actividades puedan desarrollar la tierra debe ser construida. O sea, en la renta urbana, el sentido tiene que ver con que se puede cultivar, se puede trabajar esa tierra. En cambio, en la renta rural, en la renta urbana, el sentido es otro, es un soporte, o sea, la tierra no se trabaja, sino que es un soporte, es un apoyo, es una base para que se pueda construir encima. En suma, lo que se produce es el suelo urbano y se consume para las actividades que son las edificaciones, ¿sí? En la tierra rural aparece un solo conjunto de rentas por su simple articulación, porque es algo muy sencillo. En cambio, en la tierra urbana aparece una articulación compleja, una articulación primaria y secundaria. Es más complejo, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata las rentas secundarias y primarias de la renta urbana, que es sobre lo que ustedes van a trabajar, ¿sí? Como decíamos, hay dos tipos de familias de rentas. Las rentas primarias se refieren a un proceso productivo que es la construcción. Y las rentas secundarias están vinculadas con las actividades y los usos, ¿sí? Ambas rentas influyen y se entrelazan para modular los precios de los lotes en las ciudades, tanto las rentas primarias como las secundarias cuando hablamos de rentas urbanas.
Bueno, vamos a ver cuáles son estas rentas primarias, ¿sí? Que ya dijimos que están ligadas al proceso de la construcción. Como rentas primarias tenemos tres tipos de rentas. Tenemos la renta absoluta urbana, que es la que comparten todos los terrenos urbanos independientemente de sus circunstancias particulares. O sea, es el precio mínimo que tiene cualquier terreno en la ciudad, más allá de sus características. Todos tienen un valor. O sea, la tierra, acuérdense que es indestructible, que siempre tiene un valor. Entonces, bueno, ese valor mínimo es la renta absoluta urbana. Después tenemos, o sea, que para poder sostener las actividades urbanas se requiere que exista un entrelazamiento espacial con un número muy considerable de los otros inmuebles de actividades. También que esté dotada de infraestructura vial, servicios públicos. Su magnitud consiste en el nivel mínimo de las rentas de todos los terrenos y está regulada por la oferta y la demanda. O sea, siempre hay un valor mínimo. Ahora, luego tenemos la renta diferencial tipo 1, ¿sí? Que son las particularidades en el proceso productivo de la construcción referida a la constructibilidad y la localización. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir con las cuestiones de construcción, que tienen que ver con cuestiones geomorfológicas de la tierra, si el suelo es portante, si hay pendientes, si es un suelo inundable. Eso tiene que ver con la constructibilidad. Y la localización tiene que ver con, justamente, con la cercanía, si está en el centro, si está más lejos, si tiene cerca servicios, si tiene buenos accesos. A eso se refiere con una buena localización. Después tenemos la renta diferencial tipo 2, que está desprendida de la diversa intensidad aplicada a los terrenos, encarnándose en un fenómeno de gran relevancia que es la producción en altura, ¿sí? Esto tiene que ver con la intensidad de los terrenos, ¿sí? Con la producción en altura. Acá la acumulación de espacio construido en un mismo lote multiplica la ganancia excepcional del capitalista, ¿sí? Pudiendo obtener mayores magnitudes de adicionales de la renta. Bueno, entonces repasando, la absoluta urbana es el valor mínimo, independientemente de las características que tiene un terreno, que tienen todos los terrenos, siempre hay un valor mínimo. La diferencial tipo 1 tiene que ver con las características de construcción referidas a la constructibilidad, o sea, la calidad del suelo, y a la localización, ¿sí? Si tiene una buena localización, por ejemplo, un terreno en el centro no va a valer lo mismo que un terreno en la periferia, ¿sí? Y la diferencial tipo 2 tiene que ver con la producción en altura, tiene que ver con la intensidad aplicada a los terrenos, que eso genera mayor ganancia. No es lo mismo construir una vivienda a planta baja y un piso que un edificio de 7 pisos, ¿no? En un mismo terreno. Hay una mayor ganancia. Por otro lado, tenemos las rentas secundarias, ¿sí? Las rentas secundarias son 4. Las rentas secundarias, recordemos, que son las referidas a la pluralidad de actividades, a los comercios, a la vivienda, a las industrias, ¿sí? A la vez, el espacio urbano no siempre es homogéneo, sino que en un mismo espacio se pueden superponer distintas actividades. O sea que de estas 4 se pueden superponer. Vamos con la primera. La renta diferencial de comercio está referida a la localización, ¿sí? La sociedad en su conjunto distribuye las distintas actividades en distintos sectores de la ciudad en un proceso colectivo que no lo determina el comerciante ni el consumidor. Entonces, así se reúnen las condiciones para el surgimiento de la renta diferencial propietario del terreno para poder exigir toda la ganancia que exceda la remuneración normal del capitalista comercial que quiere operar en su predio, ¿sí? Entonces hay una competencia entre los distintos rentistas sobre esta ganancia comercial extraordinaria. Por ejemplo, y esto se va modulando en el espacio. No es lo mismo un comercio sobre la peatonal Córdoba que en un barrio, o sobre una avenida comercial que en un barrio. Siempre va a ser más cara. Entonces la localización es muy importante en la renta comercial, diferencial de comercio. Por otro lado tenemos la renta de monopolio de segregación,
que esto está vinculado con la disposición de pagar un sobreprecio por un sitio con una cierta identificación o estrato social, ¿sí? Acá hay una mayor cuestión, digamos, de pago por determinadas personas que están dispuestas a pagar, estos demandantes, por un sitio con una determinada identificación o estrato social. Y esto tiene un impacto muy grande en la dinámica urbana. Esto se refiere más, por ejemplo, a las rentas que se dan en los barrios cerrados. Por ejemplo, acá en Rosario tenemos aldea, un barrio abierto, y aldea country, ¿no? Un barrio cerrado, golf o hay otros, o del lago. Entonces, los barrios cerrados son más caros que los barrios que no son cerrados, o un barrio en el tejido tradicional de la ciudad. Entonces hay como un sobreprecio que está dispuesta el demandante a pagar para estar en un lugar separado y diferenciado del resto de la población, y eso supuestamente le daría un estrato social, ¿no? Como una mayor jerarquía o nivel social, por decirlo de alguna manera. Después tenemos la diferencial de vivienda, que también es muy parecida a la diferencial de comercio porque se vincula con esta localización, con esta modulación paulatina en el espacio, ¿sí? La vivienda está enlazada espacialmente con una serie de valores de uso inmobiliarios que le son complementarios: el lugar de trabajo, los sitios de aprovisionamiento, el esparcimiento, la educación, entre otros. No todos los terrenos están en las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, acá hay una competencia que se da entre los consumidores que quieren situarse en los lugares más ventajosos, en los lugares que tengan mayores equipamientos, en los lugares con mayores infraestructuras, en los lugares con mayor localización, mejor localización. Esto obviamente le va a generar un mayor valor al terreno o a la vivienda. Como repetíamos el ejemplo, no es lo mismo una vivienda en el centro o una vivienda en Puerto Norte que en un barrio en zona sur o en zona este, con otros equipamientos, ¿sí? Por último, tenemos la renta diferencial de monopolio, que surge cuando ante distintas condiciones para la producción industrial, siendo indiferente su localización, salvo que el Estado reglamente una zona en particular, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A que hay distintas medidas que condicionan la producción industrial en la ciudad, y esto generaría una renta diferencial industrial, ¿sí? En sí, el desarrollo técnico y social de los medios de transporte y la comunicación tienden a homogeneizar el espacio urbano. Así, los costos de producción para una industria son prácticamente indiferentes para la localización de sus instalaciones. La industria es muy mala competidora en los terrenos y tiende a ubicarse en los peores lugares, en los lugares más residuales. No obstante, la actividad fabril tiene un impacto más apreciable sobre los precios del suelo urbano a través de las vías indirectas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no hay tanto diferencia en cuanto a la localización, porque sí, las áreas industriales realmente son zonas más relegadas, más residuales, más periféricas, que no tienen tantos equipamientos a su alrededor, ni tampoco son tan necesarios, sí, las infraestructuras, pero lo que incide verdaderamente en el precio de las rentas monopólicas, industriales, es la reglamentación urbana, ¿sí? Es la reglamentación del Estado, que es la que determina los lugares específicos donde se puede localizar la industria, ¿sí? En todos los códigos urbanos de las ciudades tienen zonas industriales permitidas y otras no. Generalmente esto está vinculado con los niveles de contaminación, con la compatibilidad de los usos, si una industria liviana, mediana o pesada, si puede ser compatible con la vivienda o no. Entonces, bueno, lo que quiere decir de alguna manera Jaramillo, que es el autor que cita estas diferentes rentas, es que no hace tanto la diferencia en cuanto a la localización, sino en cuanto a la autorización del Estado en poder instalar una industria en determinadas zonas de la ciudad. Esto es lo que le va a dar valor, ¿sí? Se podría hacer dentro, obviamente, no es lo mismo tener una industria en un parque industrial en donde cuenta con todas las infraestructuras, con todos los servicios, que en una calle de tierra, en un barrio periférico que no cuenta con nada, que no tiene ni seguridad,
ni agua potable, ni determinadas infraestructuras. O sea, hay una, por eso se llama renta industrial diferencial y monopolio. Pero lo que quiere hacer mayor referencia es que al monopolio que se da a través de la normativa, la misión o provisión de una industria en lugar de la ciudad, es lo que más diferencia hace los precios, ¿sí? Entonces, vamos a verlo para que ustedes mencionen en tipos de renta, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un proyecto que se llama Portal de los Marinos, que está en un área central de la ciudad de Rosario, que queda Córdoba, Rioja, 1 de Mayo y Juan Manuel de Rosas. Es una zona contigua al, está en el centro, en el área central, contigua al Monumento a la Bandera, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos ver es que hay una renta primaria, que es la absoluta urbana, que es la que tienen todos los terrenos. Después hay una renta diferencial tipo 2, porque hay una intensidad del suelo, hay una densificación vertical por la cual se construye un edificio. Y después, en relación a las rentas secundarias, podemos optar por la diferencial de vivienda porque es un edificio de vivienda, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo se suman estas tres rentas para luego tomar el valor de este proyecto, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo. Ahora bien, en relación a los agentes y las transacciones de la tierra, van a ver que al iniciar un proceso productivo hay distintos agentes que intervienen en este proceso, ¿sí? En primer lugar está el terrateniente, que es el que compra el terreno, es el dueño de la propiedad, ¿sí? Y tiene una relación incidental con la producción. Vende sus tierras en su comienzo, cesando sus relaciones con la construcción, o sea, no está implicado en el proceso de la construcción, ¿sí? Dado que vende sus tierras en su comienzo y a partir de allí cesan sus relaciones con la construcción. Luego es el constructor capitalista, o sea, la persona que compra, que construye, durante el periodo de producción, es el que asume el papel de capitalista y terrateniente, ¿sí? Durante el periodo de producción asume simultáneamente estos dos papeles para que luego, una vez ya construido el desarrollo, que puede ser una casa, un edificio, una industria, un comercio, lo que sea, luego esto, una vez concluida esta construcción, el usuario final, que es la persona que compra este bien inmueble, accede al bien producido. En la compraventa, el construcción vende al usuario el bien y también la tierra donde se asienta. O sea, no solamente se vende la propiedad, sino que se vende la tierra. Así es donde aparece el precio total del inmueble, el usuario es consumidor y también dueño, ¿sí? Terrateniente es dueño, ¿sí? Entonces, acá vemos tres actores básicos, que es el dueño de la tierra, el terrateniente, luego el capitalista constructor, que es el que construye la edificación, y luego el usuario final, que es el que la compra, y no solo compra la propiedad, sino que también compra la tierra. Esto es muy interesante hacer esta diferencia porque hay algunos países, por ejemplo, en el caso de Israel, en la cual la tierra es siempre del Estado. Las personas compran las viviendas, pero nunca compran los terrenos porque son propiedad del Estado, ¿sí? Acá en Argentina uno tiene la posibilidad de acceder a la tierra y al terreno. Hay una gran discusión sobre estos temas que es muy interesante analizar a posteriori. Estos son los tres actores básicos, pero si uno le agrega una complejización mínima a este sistema, aparecen otros dos actores. Podríamos también agregar el especulador de la tierra entre el dueño y el constructor, que es un actor que compra y vende los terrenos de manera continua cuando ve una posibilidad de un negocio, ¿no?
y puede aparecer entre el terrateniente original y el capitalista constructor, ¿sí? Quizás se hace un loteo o ve un terreno que sabe que ese terreno con el tiempo va a aumentar su valor, entonces lo compra, espera un tiempo y luego lo o simplemente lo compra al comienzo de un loteo que está más económico su valor y luego lo vende al finalizar, ¿sí? Por otro lado, otro actor importante es el arrendatario de inmuebles, que es la persona que alquila los inmuebles, ¿sí? Es que los compra para él, pero no los vende, sino que los alquila. Dadas las dificultades de solvencia del usuario final, aparece con frecuencia entre el capitalista constructor y el usuario final, ¿sí? Entonces, una vez que el constructor termina de, por ejemplo, desarrollar un edificio, hay personas que son arrendatarios de inmuebles que compran esos departamentos para determinados usuarios finales que no pueden comprarlo, ¿sí? Para determinadas personas que no pueden comprarlo y simplemente se refieren al alquilar. Entonces, este esquema que vemos que sí tiene 5 actores, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tenemos el dueño de la tierra, el terrateniente, el productor de la tierra, constructor, el usuario final, que es el que lo consume, y por otro lado tenemos la persona que es el arrendatario, que es quien lo compra y lo alquila, o el especulador de tierra, que es el que compra el terreno y luego lo vende. Estos 5 actores. Esto vemos en este esquema cómo la propiedad de la tierra se va pasando, se va transmitiendo entre los distintos actores, que cada uno de ellos tienen características e intereses completamente diferentes, ¿sí? Y de esta manera, Jaramillo menciona que los propietarios jurídicos de la tierra en la ciudad pueden ser en cada momento terratenientes originales que están ofreciendo sus tierras, los especuladores que han comprado las tierras y las están ofreciendo, los capitalistas constructores que están desarrollando un proceso productivo, arrendadores que alquilan inmuebles, los comerciantes que han comprado sus locales o industrias que han comprado sus plantas, usuarios de vivienda que han adquirido su alojamiento. ¿Qué quiere decir? Que la propiedad de la tierra tiene distintos actores que en su momento son sus dueños, y que a la vez cada uno de estos tiene distintos intereses. Uno va a ser hacer negocios, otro va a ser adquirir su vivienda para vivir, otro va a ser para alquilarla, otro va a ser simplemente para tener una sobreganancia, comprarla y venderla, ¿sí? Como lo que quiere mostrar es cómo va cambiando, digamos, el rol de los usuarios, sus intereses, y cómo se va transmitiendo esta propiedad, que uno en sí no la analiza de esta manera tan desgregado como Jaramillo. Por último, el actor más importante es el Estado, ¿sí? Que es el que tiene la mayor capacidad para incidir en el mercado del suelo. El Estado a nivel nacional, provincial, municipal, siempre tiene una gran incidencia en el mercado del suelo para que no sea la libre lógica del mercado, ¿no? Principalmente lo puede hacer de forma indirecta o con la fijación de normas y tasas. Indirecta es cuando lo hace a la vez con obra pública o con determinadas acciones, con impuestos, ¿sí? Y también cuando fija normas y tasas, ¿sí? Acá es muy importante, bueno, justamente las tasas son los impuestos que estamos mencionando, hay impuestos a los inmuebles vacíos, hay impuestos cuando se genera un mayor nivel de construcción, hay impuestos cuando el Estado genera una mejoría, hace una calle, un desagüe, entonces se llama por contribución por mejora. Cuando fija normas, el Estado cuando, por ejemplo, dice esta zona es urbanizable, esta zona no es urbanizable, le saca valor, cuando fija alturas máximas, alturas mínimas, los usos admitidos, siempre le va a fijar el Estado, y bueno, y tiene un montón de mecanismos más que ya lo vamos a dar en la unidad 3 para incidir en el mercado, y es vital que el Estado tenga participación en el mercado, si no queda la libre lógica de unos pocos, ¿no?
Los resultados insatisfactorios con frecuencia son atribuidos a la intervención del gobierno, ¿sí? Hay algunos autores que mencionan que también hay resultados insatisfactorios y ellos argumentan que el incremento de los impuestos a la propiedad aumenta el precio del suelo y que la delimitación del área de expansión de la ciudad horizontal y vertical, ¿sí? A través de planes urbanos especiales disminuye la oferta y empuja los precios al alza. La modificación en los usos de suelo del rural urbano también incide en los valores de la tierra. Bueno, es justamente lo que yo les mencionaba anteriormente. Con la modificación en los usos de suelo, principalmente de urbano a rural, pero también dentro del urbano hay distinciones, no es lo mismo el uso de suelo comercial que industrial que residencial. Siempre el uso de suelo comercial es el más caro, luego está el uso residencial y por último el uso de suelo industrial, ¿sí? Y dentro de lo residencial también vos podemos hacer una de segregación, lo mismo un terreno residencial en el centro que en un barrio cerrado, que en un barrio abierto, ¿no? Va a cambiar sus valores y también lo que decíamos es justamente que a través de la normativa, es decir, de los indicadores urbanísticos, que son los que regulan lo que se puede construir y lo que no, también los planes urbanos y planes especiales más particularizados para barrios o zonas especiales, de alguna manera ellos van delimitando las áreas donde se pueden construir de una forma más general a nivel urbana y de alguna manera van promoviendo las áreas que se pueden ofertar y también de alguna manera inciden en que en esas áreas van a aumentar los valores de precio de los terrenos y en otros lugares no. Entonces, el Estado además tiene un montón de, digamos, herramientas más en lo que tiene que ver con la gestión, con la promoción y con la captación de plusvalías, que son muy interesantes a analizar, que la vamos a analizar en la unidad 3. Pero bueno, en modo de cierre, un poco la idea de hoy era ver cuáles eran las diferentes rentas, entre las rentas primarias y urbanas, dentro de las urbanas esta distinción que hay entre las primarias y las secundarias, y identificar estos 6 actores que intervienen en las transacciones de la tierra y cuál es el rol de cada uno de ellos, ¿sí? La idea de esta clase.